buenas tardes. En estas entrevistas que estamos realizando justamente con la conmemoración del 15 aniversario de Pulso Saludable, hoy me toca estar en esta parte del sur de la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, y me encuentro con su director general, el doctor Eduardo Ángel Madrigal de León, psiquiatra con una maestría en psicoterapia médica, y vamos a platicar con él los próximos minutos sobre las generales, qué ha pasado con la psiquiatría, con los medicamentos y también con la atención de 15 años a la fecha, cómo ha ido evolucionando desde el paciente, desde el momento en el que llega, si llega informado, si todavía le cuesta trabajo, la sociedad, si ya no tiene tantos estigmas por las enfermedades mentales, y también el médico, cómo ha ido evolucionando en la atención que le brindan en este hospital, en este instituto, que es un instituto formador también de los próximos psiquiatras. Doctor, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Gracias, Liliana, muchas felicidades por tus 15 años con el programa, magnífico programa de Pulso Saludable. Gracias. Oiga, doctor, y un poquito de la historia, hace 45 años que surge esta institución. ¿Conoce un poquito por qué surgió? Claro que sí. Mira, al igual que la mayor parte de los institutos nacionales de salud, no es precisamente el más antiguo, tampoco es el más joven, pero un gran visionario que fue el doctor Ramón de la Fuente Muñiz concibió la idea de que había que tener una institución especializada en el campo de la salud mental, que era un referente o ya sea de la neurología o de la psicología. Entonces, con una gran visión y con una gran capacidad de gestión, convence al entonces presidente de la República, José López Portillo, de abrir un instituto que ya venía con la tradición de cardiología, de ciencias médicas incluso. ¿Cuál es el mandato principal del instituto? Dice el maestro de la Fuente, abordar el problema de la salud mental desde una visión transdisciplinar, interdisciplinar, entre lo psicológico, lo humanístico y lo médico. Y entonces tiene tres grandes áreas sustantivas, que son la investigación, la atención altamente especializada y la formación de recursos humanos. En la investigación, a su vez, la subdividió en tres grandes áreas. El área de las investigaciones en neurociencias básicas, tenemos aquí una enorme tradición en ese sentido. El área de las investigaciones epidemiológico y sociales, que ha sido también pionera, por ejemplo, en el estudio de la investigación en adicciones, en el estudio de la investigación de los grandes problemas sociales que afectan la salud mental, la violencia de género, la violencia en todas sus manifestaciones, ya decía, las adicciones, los problemas ahora de la migración, etcétera, etcétera. Y el área de investigaciones clínicas, que tiene que ver con el estudio y tratamiento de las enfermedades. Poco a poco se ha ido equipando el instituto, se ha ido llenando. Tenemos actualmente 113 investigadores, 100 de los cuales están en el Sistema Nacional de Investigadores, y la mayoría también altamente calificados. Tenemos 2 investigadores eméritos ya para el resto de su vida, y pues una gran cantidad de publicaciones en las diferentes áreas. En el campo de la atención, y creo que es donde viene la primera pregunta que nos habían formulado, es decir, cómo ha evolucionado las enfermedades mentales y cuál es la situación con la que el instituto las aborda. Tenemos un hospital pequeño, 50 camas, así lo concibió el doctor de la Fuente, precisamente para no gastar el presupuesto que vemos que a veces en la mayoría de los institutos se gasta, pues mucho en la atención a costa de la investigación. Nosotros tenemos un presupuesto más o menos equilibrado, donde el 30% pues es para la investigación, el 30% para la atención y demás. ¿Pero en qué consiste la atención? Pues revisamos y vemos y atendemos a los pacientes con trastornos mentales. Teóricamente, por ser un nivel terciario de atención, deberían de ser personas con trastornos mentales graves, pero al no tener un buen sistema todavía de referencia y contrarreferencia, pues nos vienen también de todo. Pero en parte explica la evolución de las enfermedades, sobre todo en los últimos 15 años. Como saben, hay sistemas clasificatorios como el DSM-5, el sistema de clasificación que impulsa la Sociedad Americana de Psiquiatría,
y ahora el ICD-10, el Sistema Internacional de Clasificaciones de las Enfermedades, y ahora el nuevo sistema del ICD-11. Es decir, las enfermedades mentales tienen ya un consenso mundial de a qué le vamos a llamar y cómo, y han venido evolucionando de sistemas muy categóricos, es decir, con síntomas muy precisos, a sistemas más dimensionales. En ese sentido, la organización de nuestros servicios, sobre todo en la consulta externa, tiene que ver con clínicas altamente especializadas. Entonces tenemos 15 clínicas, una de trastornos de la alimentación, otra de esquizofrenia, otra de trastornos bipolares, otra de enfermedades adictivas, otra de violencia de género, en fin, otra de genética y demás, que nos permiten abordar un poco más profundamente una patología que son las prevalentes en nuestro país. La gran encuesta que dirigió la doctora Marielena Medina Mora desde hace ya casi 20 años establece que en este país, pues 1 de cada 3 personas en algún momento de su vida va a tener un trastorno mental. ¿Cuáles son los más prevalentes? Los que tienen que ver con la ansiedad, y los que tienen que ver con la depresión, y los que tienen que ver con el consumo de sustancias. Entonces, ¿cómo ha evolucionado? En el caso del diagnóstico, pues cada día con diagnósticos más finos, las enfermedades en general, más consensos internacionales, más apego a los sistemas clasificatorios que nos permiten hacer intercambio, o sea, es decir, los franceses le llaman lo mismo que nosotros a la esquizofrenia, en fin, a las diferentes enfermedades. ¿Cómo ha evolucionado el diagnóstico también de ser meramente clínico? Sigue siendo el pilar fundamental. Ahora tenemos también auxiliares diagnósticos importantes y hay una gran evolución sobre todo en las imágenes cerebrales. Es decir, cómo cada día profundizamos y vemos que a través de diversas imágenes cerebrales, desde la resonancia, tenemos aparatos de tomografía, de emisión de positrones y demás, podemos estudiar mejor las enfermedades y cada vez ubicar con precisión dónde están las fallas, ya sea estructurales o bioquímicas de las enfermedades. Y también en el tratamiento. Cada día tenemos fármacos innovadores, recursos poderosos para la atención, comparado por ejemplo con muchos años atrás en donde no había nada, y eso nos ha permitido evolucionar también la atención, cada vez hacer más ambulatoria, menos hospitalaria y más en ese sentido. Doctor, y en estos años que han transcurrido, la psiquiatría en México ha evolucionado con el entendimiento entonces de la naturaleza de las enfermedades y de la mente y del paciente en su entorno social y cultural, es lo que estoy entendiendo. Y es así como ustedes empiezan ahora mismo a tener casos más completos en el abordaje clínico para la determinación del nombre y el apellido de la enfermedad. Pero ¿qué pasa con el paciente? Hoy, ¿cómo viene el paciente? ¿Más informado o con más dudas que hace 15 años? Mira, Liliana, seguimos teniendo un gran desafío en materia de salud pública mental. Al no haberse construido un sistema de atención como en el resto de las enfermedades y tener todavía, espero que pronto ya no, un sistema de atención paralelo basado en hospitales psiquiátricos, fuera de las ciudades, aislando a los pacientes y separando el estudio y tratamiento de las enfermedades mentales como si no pertenecieran al resto del sistema de salud, todavía hoy día tenemos una brecha de atención del 80%, es decir, solamente 1 de cada 5 personas que tiene un trastorno mental accede a algún tipo de tratamiento. Al no haber un buen sistema en el primer nivel de atención y en el segundo nivel, que se está construyendo, por fortuna, pero al no haber ese sistema, todavía nos llegan pacientes directamente pues, a los hospitales psiquiátricos del país y en este caso al instituto. No hemos avanzado mucho en eso y siguen llegando pacientes con 14 años de retraso de su primer síntoma a su primera atención. Entonces imagínate un paciente con una esquizofrenia que comienza a los 25 años y que por primera vez va a ver un servicio de atención, un médico o un psiquiatra y demás a los 39. Entonces todavía tenemos muchos casos de deterioro funcional,
deterioro cognitivo, deterioro social, deterioro productivo y cada día costos muy altos para su atención y también muchos problemas para su rehabilitación. El gran instituto reciben a pacientes a partir de qué edad? A partir, no teníamos atención para niños y adolescentes porque tenemos un vecino que es el Hospital Juan N. Navarro, entonces el maestro de la Fuente dijo, bueno, pues no hay necesidad ni de hacer investigación en el campo, la tiene el Juan N. Navarro, ni atención. Después, con los años vino la creación de primero una clínica para atender adolescentes y ahora es una clínica para niños y adolescentes, pero aquí la edad mínima son 13 años en adelante, en ese sentido. ¿Y estas enfermedades mentales tienen mayor incidencia en mujeres versus hombres? ¿O el género aquí no importa? Sí, no, sí importa. Digamos, revisando de una por una, en general, atendemos más mujeres en este instituto que a varones por varias razones. Unas tienen que ver con la prevalencia. Se sabe que la depresión es más frecuente en mujeres, que la psicosis, por ejemplo, es más frecuente en varones, y así. O sea, sí hay algunas diferencias epidemiológicas a nivel mundial. Sin embargo, más bien la búsqueda de atención más oportuna y la disciplina en el tratamiento es más prevalente en mujeres que en los varones. Eso es un fenómeno pues, social y cultural. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado, preguntabas, la concepción de la enfermedad en el público en general y demás. Sí, para fortuna todavía hay mucho rezago, mucho estigma familiar, mucho ocultamiento de la enfermedad. Otras veces hay poco acceso a los servicios y pues aunque yo tenga, otras veces hay ignorancia, es decir, yo tengo muchos años deprimido o muchos años con problemas de ansiedad y creo que eso es normal en mí y nunca he buscado ayuda, o si la busco pues nunca la he podido encontrar. Hay cambios. ¿Dónde hemos visto un mucho mayor cambio perceptual y de colectividad en torno a la enfermedad mental? Ahora con la pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia en su aislamiento desató mucho la percepción de la enfermedad mental y para fortuna a lo mejor de la sociedad ya hay una mucho mayor conciencia. Ahora el gran reto es responder con servicios a toda esa gran demanda. ¿Y cómo ha evolucionado? Este es un instituto que también forma profesionales en materia de salud, varios médicos muy destacados, al igual que usted, siempre hacen referencia a este lugar como su alma mater, ¿no? Así es. Ajá. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando de hace 15 años a hoy la enseñanza? Sí. ¿Qué se dejó de hacer? Porque tienen el elemento más rico para aprender, que es el paciente, ¿no? Así es. El paciente, buenos profesores, un buen programa que se va adaptando a las demandas y necesidades de la sociedad contemporánea. La residencia inició en 1989 y hemos formado aquí en el instituto aproximadamente 500 psiquiatras en todos estos años. Cada día tenemos un poquito más de espacio. No podemos atender a todos los que quisiéramos, a pesar de que haya una mejor oferta de plazas, pues porque tenemos un hospital chiquito y condiciones óptimas para unos cuantos. Recibimos 24 residentes por año, en los 4 años, entonces tenemos un poquito casi cercanos a los 100 residentes. Tenemos 11 cursos de alta especialidad, ¿sí? Y además maestrías y doctorados en ciencias médicas con orientación en salud mental y en ciencias de la salud pública con orientación en salud mental. Pues hay todo un prestigio. Buena parte de los dirigentes de la salud mental en el país, tanto a nivel federal como en los estados y demás, pues son ocupados por médicos egresados de la institución. A mí no me tocó ser egresado porque cuando yo estudié psiquiatría, pues todavía ni siquiera existía el Instituto Nacional de Psiquiatría. Bueno, no había hospital y me tocó formarme en otro gran hospital, que es el Hospital Fray Bernardino Álvarez, y que también ha formado pues, muchos psiquiatras y como alumnos del doctor de la Fuente. En fin, creo que en ese terreno que ha evolucionado, pues conforme van surgiendo nuevas posibilidades en los planes de estudio, nuevas plataformas. Te diré, por ejemplo, que con la pandemia tuvimos que digitalizar todos nuestros cursos, nuestras clases, nuestras materias, y ahora tenemos pues buena parte de ellas de manera híbrida, lo cual le da
muchas posibilidades. Tenemos un gran programa de educación médico continua, ahora ya los cursos son pues, a distancia, y entonces ya tenemos alumnos de Guatemala, de Honduras, de Bolivia, en el terreno de la educación médica continua. Claro. Y probablemente en los próximos años podamos, con este tipo de tecnología, pues abrir alguna sucursal, por así decirlo, del instituto para formar médicos, por ejemplo, en algunos estados en donde hacen más falta, Chiapas o Oaxaca, directamente con la tutela de la institución, porque pues aquí están los profesores, pero ya no se tienen que desplazar, claro, y demás, y hacer un campo clínico en ese sentido. Son desafíos que tenemos para el futuro. Y finalmente, doctor, la Organización Mundial de la Salud habla de este concepto de lo que tiene, o el ideal de lo que tendría que ser la salud mental, y usted me hablaba en un inicio de esta integración interdisciplinaria, multidisciplinaria, porque ya se está viendo a la mente como parte de un cuerpo, no algo, un ente aislado, como un todo, pero aparte cultural y socialmente, que eso también de alguna manera puede ser benefactor, factores protectores o no. ¿Cómo podemos alcanzar, lograr una salud mental ideal, y en qué momento debemos de hacer un momento de reflexión, a lo mejor nuestro autopunto de inflexión, y pensar en la posibilidad de buscar al experto en salud mental, porque tal vez algo no está bien? Sí, las dos cosas. Una, quizá la más importante, más que la segunda parte, es entender que la salud mental no es sinónimo de enfermedad mental. Entonces lo que tenemos que buscar es ir construyendo mejores determinantes sociales, o ir disminuyendo los grandes determinantes sociales para que una persona en cualquier sociedad pueda mejorar. Los grandes determinantes sociales pues son obviamente la pobreza, ¿sí? En la medida en que haya una mejor, se disminuya la pobreza y haya una mejor calidad de vida en las personas, pues los problemas de salud mental disminuyen. Obviamente todo lo que tiene que ver con la violencia y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de hábitos de salud, ¿verdad? Pues es decir, todo lo que hagamos en pro de tener una mejor salud física y mental va de la mano con la disminución y demás. En el campo estrictamente del diagnóstico, la posibilidad de hacer el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno. Si esta historia que yo te cuento de que un esquizofrénico a los 25 años empieza sus síntomas y yo lo detecto a tiempo, es probable que nunca vaya a pisar un hospital psiquiátrico, ni nunca vaya a deteriorarse cognitivamente ni funcionalmente y sea una persona productiva como si no tuviera la enfermedad, como ocurre en otras. Pues el gran desafío de los sistemas es ese, por un lado, y luego entender que es intersectorial, que está la educación, que está la asistencia social, es decir, tenemos todavía muchos enfermos mentales crónicos en hospitales psiquiátricos que no deberían de estar ahí y que tienen necesidad de asistencia social, pues es decir, quien los cuide, quien los bañe, quien los atienda, quien les dé de comer y demás, y no en el gasto de la salud, que es carísimo porque pues, no son condiciones. En fin, en ese sentido yo creo que es muy importante que busquemos mejorar la salud de la población con todo este tipo de campañas y convenios y relaciones en esos programas. Y finalmente, es cierto también que en la medida en que haya una mejor educación para la salud mental, nos demos cuenta, no nomás nosotros, sino todo el sector médico, que a veces también son algo ignorantes sobre el tema, y toda la población, de que cuando hay síntomas hay que buscar ayuda profesional. Es mucho más barato, mucho más redituable a futuro el que no deje que el estigma me convierta en un paciente crónico o en un paciente deteriorado. Doctor, para finalizar le voy a decir 5 oraciones, bueno, no oraciones, sino 5 palabras, y usted va a decir lo primero que se le venga a la mente. Usted debe de ser más hábil que yo. Pero bueno, a ver, mente. Estudio complejo de la misma. Psiquiatría. Una especialidad que tiene un alto grado de humanismo. COVID-19. Una pandemia que hay que superar y que la humanidad dio una muestra de su supremacía. Estigma. Algo con el que debemos de combatir para que la persona no viva
sufriendo. Socialización. Tenemos que buscar la manera de que todos estemos enterados, educados y listos para superar los problemas de la salud. Empatía. Pues es la capacidad que todos deberíamos de tener para ponernos en los zapatos del otro. Muy bien, doctor. ¿Algo más que consideres de importancia Nada, pues simplemente felicitarlos por el programa y por esa labor, es decir, lo que estoy diciendo tiene un sentido en el campo de la comunicación muy importante, es decir, en la medida en que hablemos de estos temas y la población no los comprenda, pues vamos a tener mucho más posibilidades de ayuda. Gracias, doctor.